Buenas tardes. Somos el equipo 20, conformado por González Luna, Luis Antonio y Barranco Villalba Daira Cristina, y hoy vamos a presentar un análisis de inductores acoplados magnéticamente. Este es el problema a resolver. Considere dos inductores ideales, L1 y L2, los cuales se conectan primero en serie y posteriormente en paralelo, dando por resultado los coeficientes de acoplamiento indicados en la figura. Si a los arreglos se les aplica una diferencia de potencial Vxz igual a 10 seno de 120 pt volts, calcule la corriente y la diferencia de potencial en cada inductor. Esta es la figura a utilizar. Y ahora los datos. La inductancia 1 es igual a 9 henrios, la inductancia 2 es igual a 4 henrios y la fuente de voltaje está dada por la expresión que ya vimos, de la que podemos extraer que la amplitud de voltaje, Vm, es igual a 10 volts y la frecuencia angular en radianes sobre segundo es igual a 376.99. Primero calculamos la inductancia mutua M. El coeficiente de acoplamiento, como vimos, es igual a 0.4. La inductancia mutua se obtiene con la expresión de la multiplicación del coeficiente de acoplamiento por la raíz de la multiplicación de ambas inductancias. Sustituyendo valores, esto nos da igual a 2.4 henrios. Ahora analizamos el sentido de corriente y la convención de puntos. La corriente va de X hacia Z. En L1 la corriente entra por la terminal marcada con punto, mientras que en L2 entra por la terminal sin punto. Si la corriente entra por el punto de una bobina y al mismo tiempo entra por la terminal sin punto de otra, entonces los flujos magnéticos se oponen. Según la convención estándar, esto significa que la conexión es serie o positiva. Para calcular la inductancia equivalente y la corriente, utilizamos la expresión L1 más L2 menos 2 veces la inductancia mutua. Sustituyendo valores, nos queda como 8.2 henrios. Ahora calculamos la corriente máxima con la expresión de la amplitud de voltaje sobre la frecuencia angular por la inductancia equivalente, que nos da igual a 0.003235 amperes, o lo que es lo mismo, 3.235 miliamperes. Por lo tanto, la corriente en serie es igual a 3.235 seno de 120 pt menos pi medios miliamperes. Como están en serie, es la misma para L1 y L2. Ahora calculamos el voltaje en cada inductor. Buscamos Vxy, o lo que es lo mismo, el voltaje en L1. Como la conexión es opositiva, el voltaje efectivo en L1 es igual a la inductancia menos la inductancia mutua, o lo que es lo mismo, 6.6 henrios. El voltaje máximo, obtenido por la expresión de la multiplicación de la corriente máxima por la frecuencia angular por la inductancia efectiva, nos da un valor de 8.049 volts. Como el voltaje en un inductor adelanta 90 grados, se cancela el desfase, por lo que Vxy es igual a 8.049 seno de 120 pt volts. Para la resolución de nuestro arreglo en paralelo, primero es importante ver qué está pasando con las corrientes. Los puntos negros nos dicen cómo interactúan los campos magnéticos de las bobinas entre sí. Para la corriente 1, esta primero entra por el punto, pero para la corriente 2, esta entra por la terminal sin punto. En ese circuito en paralelo, una entra por el punto y la otra no, por lo que los campos magnéticos se pelean entre sí. A esto se le llama acoplamiento sustractivo. En la resolución de este ejercicio van a aparecer signos negativos. Vamos con el cálculo de la inductancia mutua. La fórmula es la misma que para nuestro arreglo en serie. Solamente aquí tenemos de diferencia que el coeficiente de acoplamiento es diferente. Por lo tanto, es coeficiente de acoplamiento por la raíz de la multiplicación de las inductancias
teniendo un valor de 1.2 hercios. Ahora vamos con las ecuaciones de las mallas. Vamos a usar fasores porque convierten las ecuaciones diferenciales en álgebra, que es mucho más fácil de ocupar. Y tenemos la fuente de referencia, que tiene una magnitud de 10, pero con un ángulo de 0 grados, ya que la onda de tiempo empieza cuando t es igual a 0, resultando en 0 grados. Ahora vamos con las ecuaciones de las mallas. Para estas ecuaciones tenemos una parte de autoinducción y otra de autoinducción mutua. Para la primera ecuación, esta la compone que voltaje es igual al operador J por la frecuencia angular por la inductancia 1 por la corriente 1 menos el operador J por la frecuencia angular por inductancia mutua por la corriente 2. De manera similar, tenemos a la ecuación 2. Nuestra incógnita va a ser la corriente 1 y la corriente 2. Sustituimos nuestras fórmulas con los datos que ya nos da el problema. Tenemos que el voltaje es igual a 10, que la frecuencia angular es igual a 120 pi, la inductancia 1 es 9, la inductancia 2 es 4, la inductancia mutua es 1.2 y vamos a simplificar todavía más que el operador J 120 pi se repite y al final nos quedan estas dos ecuaciones que son más fáciles de contestar. Para estas ecuaciones podemos utilizar el método que nosotros queramos, nosotros elegimos Kramer. Ahora vamos con la resolución del sistema. Aquí tenemos el valor del determinante, que es 34.56. Para agilizar los cálculos, directamente ya obtuvimos el valor de la corriente 1 y de la corriente 2. Tenemos que la corriente 1 tiene un valor de 3.99 miliamperios, la corriente 2, 7.829 miliamperios, con un ángulo de menos 90 grados, y esto corresponde a que el operador J es igual a 90 grados, pero como tiene un signo, le da su valor. Ahora vamos a los resultados, pero dentro del dominio del tiempo. Recordar que el ángulo de menos 90 grados es igual a menos pi medios, por lo que finalmente nos queda que la corriente del inductor 1 es igual a 3.991 seno de 120 pi t menos pi medios miliamperios. Y para la corriente del inductor 2 tenemos que es 7.829 seno de 120 pi t menos pi medios miliamperios. Tenemos un equivalente también en coseno por relaciones trigonométricas. Y ahora vamos al voltaje. El voltaje es simplemente el voltaje de la fuente, ya que están en paralelo y aparte es un dato que nos otorga el problema. Entonces el voltaje XZ es igual a 10 seno 120 pi t voltios. Comparando las respuestas que obtuvimos con las respuestas del libro, podemos asegurar que la resolución es correcta. Aquí está la referencia de donde obtuvimos el problema. Y eso sería todo. Muchas gracias.